Al concluir la cuesta de enero han comenzado a llegarnos los primeros datos estadísticos relativos a 2021. Estos datos revelan una recuperación económica después de la crisis pandémica iniciada en 2020. Primero conocimos datos de la encuesta de población activa del último trimestre del año que nos han dejado un paro de aproximadamente el 13,3%. Luego se publicó la estimación del PIB diciéndonos que este año España había crecido un 5%. Para analizar estos datos tenemos aquí a nuestro compañero Eduardo Garzón, un conocido economista heterodoxo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y antiguo asesor del equipo de Carlos Sánchez Mato durante la primera etapa en la alcaldía de Madrid de Manuela Carmena. También nos acompaña Stuart Medina, presidente de la red MMT, al cual ya conocéis de vídeos anteriores. Lo primero, daros la bienvenida a los dos. Muchas gracias por estar aquí en Momento Lerner. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, la primera pregunta que os quería hacer es, al comenzar, quería comenzar con los datos económicos que nos acaban de llegar. ¿Cuál sería la primera impresión sobre los datos de crecimiento del PIB y del empleo? ¿Nos encontramos ante una recuperación sólida y robusta o hay que matizar estos datos? ¿Qué perspectivas nos abren este 2022? Eduardo, si quieres empezar tú, por favor. Vale, pues bien, pues un poco para ir al grano y no extenderlo mucho, la primera impresión de estos datos sería nada sorprendente, ¿no? La impresión que revela, ya que al fin y al cabo, después de una caída tan importante del Producto Interior Bruto e incluso de la tasa de empleo, pues lo que cabía esperar, y era lo que ha ocurrido en todos los países, es un rebote, ¿no? Porque bueno, siempre ocurre lo mismo. Después de una caída de la actividad económica, esta, en un momento de recuperación económica, rebota y por lo tanto los indicadores y las tasas de crecimiento parecen sorprendentes, son elevadas ya que se parte desde muy bajo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no hay sorpresa. Entonces, si pudiésemos hablar de algunos detalles, pues quizás sí habría que matizar algo. Quizás lo primero es que la recuperación todavía no ha llegado, al menos en términos de Producto Interior Bruto, utilizando el indicador que nos permite el Instituto Nacional de Estadística, que esto es importante, recuperar los niveles anteriores a pandemia, porque aproximadamente en el año 2020 cayó un 10% y en el año 2021 se ha recuperado un 5%. Decía lo del Instituto Nacional de Estadística porque hay críticas que señalan que no está reflejando bien la evolución de la actividad económica, ¿no? Y esto vendría a explicarse porque hay otro tipo de indicadores como la afiliación a la seguridad social, incluso el uso de tarjetas de crédito, que están revelando un comportamiento mucho más positivo que esa tasa de crecimiento del 5%. Y además se pone en evidencia que siempre la afiliación ha ido de forma paralela al Producto Interior Bruto y en este caso no está ocurriendo. Y esto podría deberse simplemente a un fallo metodológico del Instituto Nacional de Estadística, que está acostumbrado a calcular el Producto Interior Bruto en épocas de normalidad económica y no en épocas de recuperación sorprendente o extraordinaria después de una pandemia también extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, hecha esa aclaración, es verdad que los datos del paro, que en los que también nos podemos fijar, o en los de afiliación, son muy positivos, pero vuelve a ocurrir el mismo efecto, que es que parten de una situación baja y por lo tanto, bueno, el efecto estadístico es sorprendente. Y bueno, si hubiese que ir un poco más allá y bajar al detalle, y con esto termino, pues quizás compararlo un poco con lo que está ocurriendo en el resto de países y darnos cuenta de que seguimos teniendo una de las tasas de paro más elevadas, si no la más elevada, sobre todo en tasa de paro de juvenil y en tasa de precariedad, con lo cual no son buenas noticias en el sentido de que se podría haber hecho más para conseguir unos resultados mejores, tanto el Producto Interior Bruto, ya sea con un indicador mejor o peor medido, como de paro, ¿no? Y esto, sin ninguna duda, y todos lo sabemos, se podría haber logrado con una intervención mucho más enérgica y decidida por parte del gobierno, una política fiscal mucho más decidida, agresiva e intensa, e incluso una reforma laboral mucho más orientada a crear empleo y a proteger los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque, bueno, ahí sabemos que nuestro gobierno es el que bueno, es el más progresista de la historia, como se dice mucho, pero no es todo lo progresista que nos gustaría y en muchos aspectos pues se queda claramente corto. Sí, de hecho, si no recuerdo mal, en el último trimestre se había reducido el déficit al 3% aproximadamente, o 3,1%.
Entonces, lo que estamos viendo aquí es un poco que el gobierno está como echando el freno de todas esas políticas de gasto que han permitido esta cierta recuperación, y no sé hasta qué punto esto puede llegar a lastrar esto en el 2022 o no. Bueno, no sé qué opinas tú, Stuart. Bueno, yo básicamente estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho Eduardo, no discrepo en nada fundamental. Estaba acordándome del trabajo que hicieron Juan Carlos Barba y Juan Laborda, que tenemos que invitarlos algún día a Momento Lerner, en el que demostraron que en los años peores de la crisis se había hinchado el PIB español, ¿no? Pero bueno, yo no quiero hacer acusaciones al INE, me parecería osado en estos momentos, y es verdad que es una estimación sujeta, además es provisional, o sea, tened en cuenta que esto se publica ahora, pero que luego se revisan estos datos, ¿no? Sí me han llamado la atención algunas cosas, por ejemplo, ver que en el último trimestre cayó un poco el gasto final de los hogares, que me sorprendió para ser el cuarto trimestre respecto al trimestre anterior, y sobre todo cayó también el gasto del final de las administraciones públicas, o sea, el gasto público cayó un poco también, ¿no? Y lo que explicó, digamos, lo que le dio más vigor a la economía fue la formación bruta de capital fijo y las exportaciones, ¿no? Creo que Eduardo en la clave señalando la insuficiencia de la política fiscal, demasiado moderada. Es verdad que comparado con la crisis de 2008-2009, donde se optó por esa famosa austeridad expansiva, ¿no? de la que hablaba Alesina, que era una especie de oxímoron, pero que se convirtió en dogma de fe aquí en Madrid, por cierto, en una reunión del Ecofin, en un discurso que pronunció este economista de Harvard, donde decía que la austeridad podía ser expansiva, cosa que es completamente imposible. Bueno, pues por lo menos sí que se han mantenido rentas con los ERTES, y sí que ha habido se ha dejado que actuaran los estabilizadores automáticos. Realmente eso es lo más importante que han hecho, que es dejar que actuaran los estabilizadores automáticos. La recaudación se hundió el año pasado y bueno, eso ayudó a que los efectos también de los ERTES, ¿no? Del sostenimiento de rentas con los ERTES, ayudó a que la economía se recuperara relativamente rápido y el empleo también. Es una lección importante y nos tiene que indicar que ese es el camino a seguir. Es decir, cuando hay una crisis hay que responder con una política fiscal mucho más agresiva, mucho más potente, ¿no? Lo que está ocurriendo, y estoy viendo datos ahora que llegan también de recaudación, es que la recaudación ha dado un rebote tremendo, y creo que muchas comunidades autónomas van a acabar con un superávit fiscal incluso. Creo que va a ser el caso en el País Vasco, podría ser que hubiera un superávit fiscal, ¿no? Y no es oportuno ahora un superávit fiscal, ¿no? Se deberían plantear, por ejemplo, ha habido una reducción de empleo público en el último trimestre, ¿no? De casi 9.500 personas, 8.500 personas. Ahora no recuerdo el dato exacto, pero de ese calibre. No es que sean muchas, pero, oye, muchos son personal sanitario que estaba contratado para gestionar la pandemia y, bueno, pues vale, podemos dar por terminada la pandemia si queremos, pero, oye, no hemos aprendido nada de que no estaba bien estructurada y dotada la sanidad pública y que no había suficientes camas UCI y que teníamos menos camas UCI que en Corea del Sur, por ejemplo, o Alemania, ¿no? Parece que no aprendemos. Entonces, es una lástima porque podríamos estar ya con un PIB por encima del 2019. Algunos países ya han superado 2019. España no. Alemania tampoco. Tiene algunos problemas con su última oleada de COVID. Pero Francia sí, algunos países ya, Estados Unidos, ya han superado el PIB que tenía en 2019, ¿no? Y es importante recuperar lo antes posible para no entrar en una senda de crecimiento, que va un poco a tu última pregunta, ¿no? Es importante que la senda de crecimiento vuelva a la que traíamos antes de la pandemia, esa famosa recuperación en V, que no se quede truncada el palito de subida, ¿no? Que nos lleguemos al nivel rápidamente al nivel que traíamos en 2019, porque, bueno, pues son crecimientos interesantes, pero reflejan más que nada un rebote y una política fiscal no demasiado agresiva, ¿no? Sí, yo de hecho también lo que estoy viendo, como has comentado tú con todo esto de los funcionarios,
es que estoy viendo que la pérdida de trabajos en el sector público va a ir a más, no va a ir a menos. O sea, ahora cuando den por concluida la pandemia, muchos más sanitarios se van a ir a la calle. Y también en el curso que viene, muchísimos profesores que estaban como refuerzo COVID, se van a ir otra vez a la calle. Y claro, bueno, aparte tenemos todas estas reformas del interinaje y todo eso que están un poco destinadas como a sacarse a muchísimos interinos de encima, ¿vale? Van a hacer a muchos funcionarios, pero muchos otros simplemente se van a ir a la calle. En todo caso, sí, yo creo que este 2022 lo que tendríamos que hacer es continuar con esa senda de gasto público. Pero bueno, volviendo un poquito a todo esto del gasto público y la emisión monetaria, esto me lleva a la segunda pregunta, ¿vale? La segunda pregunta es que en la segunda mitad del 2021 hemos visto este importante crecimiento de los precios, ¿no? Esta tan temida inflación que siempre nos han estado diciendo que iba a venir y parece que ya está aquí. Y algunos economistas dicen que esta inflación está conectada con el estímulo monetario del Banco Central Europeo en respuesta a la pandemia, pero estos son los menos. Yo creo que el Banco Central Europeo se ha precipitado bastante a la hora de subir los tipos de interés y, bueno, muchos economistas están de acuerdo, incluso dentro del mainstream. ¿Cuál es vuestra perspectiva dentro de las causas de la reciente inflación? ¿Creéis que hay motivos de alarma o pensáis que este va a ser más bien un fenómeno transitorio, ¿no? ¿Creéis que esta inflación ha llegado para quedarse y va a seguir subiendo y subiendo? ¿O simplemente se trata de un caso puntual relacionado con el shock de los barcos y del sistema de transporte de mercancías y todo, y de abastecimiento? Eduardo. Pues yo creo que es lo segundo, ¿no? Y además lo tengo clarísimo en el contexto europeo. En el contexto quizás estadounidense habría que decirlo con un poco más de precaución y cautela, porque es cierto que la expansión del balance de la Reserva Federal ha sido mucho más potente, se ha aplicado directamente el helicóptero monetario, ¿no? Un montón de renta inyectada en los bolsillos, en las cuentas bancarias de las familias, directamente financiado por la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, y además en un contexto de casi pleno empleo, ¿no? Con lo cual, el caso de Estados Unidos podría tener un matiz, pero sin ninguna duda el factor fundamental es esa crisis logística internacional de la que hablaba, que encima ha derivado en una crisis energética, porque claro, los hidrocarburos son los más difíciles de transportar y los que más rápido suben su precio cuando hay algún shock de oferta. Entonces, en el contexto europeo no hay ninguna duda, porque uno mirando los datos se da cuenta de que ni hay una capacidad utilizada cercana a la instalada, hay muchísimo desempleo en muchos países y además cuando se ve cómo ha evolucionado los componentes de la demanda agregada, uno se da cuenta de que no es para nada exagerado, que las empresas siguen denunciando ausencia de clientes y sobre todo que tenemos ojos para ver la crisis energética, que es lo que está empujando al alza los precios, porque si uno coge los indicadores de inflación subyacentes, que son aquellos que dejan fuera pues, los precios de los productos energéticos y los alimentos, que son los más volátiles, pues está rondando el 2%, que es ese límite que supuestamente es el deseable de esa visión ortodoxa, ¿no? Por lo cual, en el contexto europeo, yo creo que no hay ninguna duda de que es puntual, o al menos podríamos decir que las causas son ajenas a un impacto agregado de la demanda excesiva provocado por una expansión de la oferta monetaria y que deriva al fin y al cabo de esas causas y que habrá que ver qué ocurre con esas causas, si esas causas se mantienen en el tiempo, que de momento parece que no va a ser así, porque es verdad que ya hemos visto bajar relativamente bastante los precios de la energía. Pues si bajan, pues entonces nos quedaremos con una especie de anécdota, seguramente un factor temporal. Si en cambio se mantienen en el tiempo, pues veríamos una escena, un periodo, una etapa muy parecida de los años 70 en el que fue un shock de oferta lo que provocó un aumento de los precios que luego pues tuvo sus secuelas y su inercia y su impacto en el resto de la economía, ¿no? Y solo por terminar haciendo mención a lo de Estados Unidos, que para mí el factor fundamental es este mismo que he dicho, la crisis energética e internacional logística, pero sí que cabría añadir ese elemento al menos como análisis, ¿no? Al menos como matiz, porque es verdad que su situación es diferente a la de Europa, pero de todas formas lo tengo yo clarísimo, el factor fundamental de la elevada inflación que estamos
sufriendo esto elevado en comparación con lo que teníamos antes. Tampoco podemos hablar de hiperinflación, ni mucho menos. Responde a causas de crisis logística y energética. Y además, por lo que estoy viendo, tal y como pinta el panorama de Rusia y Ucrania, es muy posible que esta crisis energética se nos alargue más de lo que toca. Quizá en España no tanto, pero sí en Alemania y en la zona de Europa Central. Bueno, no sé eso cómo nos afectaría, porque claro, ahora mismo nos está llegando muchísimo gas de Estados Unidos, gas licuado en barcos, y claro... De esquistos. Sí, correcto. Es fracking, ¿no? Pero correcto. Bueno. Sí, y bueno, oye, y Stuart, ¿tú qué opinas? Ha hecho el Banco Central Europeo y en general creo que la Reserva Federal estadounidense han hecho bien en subir estos tipos de interés. ¿Crees que esto realmente va a combatir la inflación? Está clarísimo que han dado la maquinita de imprimir billetes, se han vuelto locos, han empezado a soltar billetes y hay que arreglarlos, subir los tipos de interés para meter más billetes en la economía, ¿no? Que es lo que consigue los tipos de interés, ¿no? Porque si la deuda pública española, por ejemplo, es el 105% del PIB, aunque, bueno, en realidad es un 70% porque el 30% lo tiene el Banco de España, ¿no? En su balance, pero bueno, asumiendo que fuera el 100% del PIB y subes los tipos de interés digamos un 1%, ¿no? Pues estás tarde o temprano el gasto público aumenta en un 1% del PIB, ¿no? O sea, que metes más dinero en la economía, ¿no? No, es completamente, vamos, absurdo pensar que es un fenómeno monetario. Yo creo que hasta el Banco Central Europeo lo asume así. El otro día, hace un par de semanas, salió Garamendi, ¿no? Diciendo precisamente este tipo de argumentos y eso que es un súper ortodoxo, ¿no? Entonces, bueno, no sé para qué sirve subir los tipos de interés, en qué medida subir tipos de interés arregla, por ejemplo, digamos, los retrasos logísticos. Estuve viendo la curva de inventarios de los comercios minoristas en España, por ejemplo, y se ve cómo se van vaciando los almacenes durante la pandemia, se van vaciando y salieron del estado de alarma con los almacenes completamente vacíos. Por ejemplo, intenté comprar una bicicleta y no se podía, no había bicicletas a la venta el año pasado, ¿no? Sí. Los barriles de petróleo no sabían dónde meterlos, ¿no? Y los regalaban incluso, ¿no? Entonces incluso tuvieron precios de derribo de 20 euros barril o incluso en algún caso negativo, ¿no? El Texas. Entonces, bueno, hay un impacto ahora de recuperación a la normalidad y por otra parte, bueno, pues está ese conflicto político entre Europa y Estados Unidos y Rusia, ¿no? Sí. Que se ha resuelto con los barcos americanos, ¿no? Yo creo que acabarán llegando a un acuerdo. No nos van a decir la verdad, evidentemente, lo que se conversa en reuniones a puerta cerrada entre Rusia y Estados Unidos, que son los que toman las decisiones, obviamente, pero yo creo que al final llegarán a un acuerdo, dejarán que Ucrania siga en la órbita rusa y no va a extenderse la OTAN allí y volverá a fluir el gas, se abrirá el Nord Stream 2. El precio del gas natural europeo cayó gracias a los barcos americanos. Sigue alto el precio del petróleo, el precio de la luz también está, bueno, reflejado sobre todo y por culpa de un diseño institucional, ¿no? Del mercado mayorista que repercute o amplifica esos efectos del precio del gas. Y bueno, lo único, además, yo creo que hay que hacer una reflexión, que tenemos que darnos cuenta de una cosa importante, que estos es un shock de oferta, que son precios energéticos que están disparados excepcionalmente, pero que los salarios están creciendo, según los datos que vi de la EPA, un 1,4%. O sea, no va a haber una espiral precios-salarios. Me temo que la clase trabajadora se va a comer la subida de los precios. Como siempre. La cruda realidad. Sí. Lleva muchas décadas perdiendo... Bueno, a lo mejor la reforma laboral lo cambia, no lo sé, pero lleva muchas décadas perdiendo poder adquisitivo. La clase trabajadora no tiene mucha capacidad de... Perfecto. Bueno, la tercera y última pregunta que me gustaría haceros, a ver, el Consejo Europeo aplicó en 2020 la cláusula de escape de lo que sería el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que si me preguntáis es un nombre bastante contradictorio.
no porque o bien estás estable o bien creces, pero bien, que exime a los estados de cumplir los objetivos de deuda y de déficit. Esto fue una cosa excepcional atribuida a la pandemia. ¿Creéis que esa cláusula se revocará pronto o hemos visto que es una especie de reforma de facto de estos tratados de la Unión Europea? ¿Qué pasaría si este año se decidiera volver a la senda de la responsabilidad presupuestaria, entre muchas comillas? ¿Qué pensáis que ocurriría? ¿Eduardo? A ver, bueno, esto hay que dejar claro que es un poco de política ficción porque no sabemos lo que va a ocurrir y no nos queda más remedio que especular. Aunque sí ya podemos hablar de algo certero y con total seguridad, y es que, por ejemplo, el Estado español ha enviado unos presupuestos a la Comisión Europea correspondiente al año 2022 en el que presenta una política fiscal contracíclica, o sea, restrictiva, y es casi de los pocos países que lo hacen, ¿no? En el otro extremo tenemos a Italia, que ha sido mucho más valiente y presenta una política fiscal expansiva como merece los tiempos que corren. Así que podríamos decir que incluso aunque todavía no hayan suspendido la cláusula, o sea, que todavía no la hayan renovado, quiero decir, vemos como hay países que ya tienen el miedo en el cuerpo y empiezan a aplicar políticas fiscales restrictivas. Así que independientemente, parece ser que de lo que hagan, si es este año o el siguiente, va a haber países como, desgraciadamente, el de España, que va a dar marcha atrás, lo cual es un error gravísimo, porque yo creo que algo ha dejado claro la pandemia es que precisamente postulados como los de la teoría monetaria moderna eran correctos, en el sentido de que no solo hace falta más expansión fiscal en momentos de crisis, que eso era algo que ya se sabía, ¿no?, de hace mucho tiempo, gracias a las enseñanzas de Keynes, sino que no pasaba nada por dejar que el déficit público subiera donde tuviese que subir y la deuda pública subiera donde tuviese que subir, ¿no? A diferencia de la crisis correspondiente a años 2010, 2012, en la que el Banco Central Europeo se maniató la espalda y estranguló a los países, sobre todo del sur de Europa. En esta ocasión hemos visto cómo han sido por fin responsables. Yo creo que un poco que no les quedaba más remedio y otro poco que ya se habían dado cuenta que no había funcionado y que de hecho ha sido muy contraproducente lo vivido en la crisis anterior. Y precisamente por eso, por las enseñanzas y porque también es un polvorín, Europa es un polvorín, la extrema derecha está muy fuerte, la Unión Europea cada vez está más débil, no le queda más remedio que actuar de esta forma porque no puede seguir pensando. Y precisamente por esto, esa mezcla, ¿no?, de cuestiones políticas con las cuestiones de enseñanza o de aprendizaje de teoría económica van a hacer que, aunque se recuperen esas cláusulas, no vayan a ser tan restrictivas como las que teníamos antes y que vayan incluso a ser todavía más permisivos con esas vulneraciones de las reglas fiscales, lo cual es positivo. O sea, no es lo ideal, no es lo mejor, porque desgraciadamente va a volver a recuperar las reglas fiscales sí o sí, pero sí que creo que, precisamente porque hay muchísima deuda pública en muchos países, no van a ser tan locos de volver a poner límites en el 60% del PIB. Yo creo que van a ser mucho más prudentes, mucho más moderados y van a tener que adaptarse a la realidad porque no les queda otra. Por lo cual, en el peor de los escenarios posibles, tendríamos un escenario mejor que el que teníamos hace 10 años. En cualquier caso, no es lo deseable para nada. No es un escenario óptimo. Y además, como bien has dicho, creo que todavía está bastante reciente en la memoria la crisis de 2008 y la posterior caída de 2011 y todo eso. Y yo creo que dudo mucho que los países, especialmente los países del sur, vuelvan a transigir y vuelvan a tolerar otra ronda de austeridad, de austericidio. Al menos las gentes, los gobiernos, ya sabemos, no lo mismo los gobiernos que las personas, pero vamos, yo... no lo sé. Desde luego, viendo cómo está creciendo la extrema derecha en prácticamente todos los lugares de Europa, el panorama que veo es bastante desalentador. Entonces, Stuart, no sé qué piensas tú, si realmente la gente toleraría una nueva ronda de austericidios, si realmente Alemania ha quitado... No sé, también una de las cosas que me gustaría preguntarte es ¿cuál crees tú que es la diferencia entre el anterior gobierno de Angela Merkel y el actual gobierno, si esto va a tener algún tipo si va a traer algún cambio dentro de esta mentalidad austericida tan típica de Europa? Bueno, empezando por el final, ¿no? La última pregunta. El nuevo gobierno de Scholz, que es socialdemócrata, pero los socialdemócratas alemanes... Bueno, podríamos hablar de algo similar entre el
Partido Socialista Obrero Español, que es un legado histórico, pero que, en fin, ni socialista ni obrero, quizás español. Y yo los llamo conservadores laicos, ¿no? Pero bueno. Bueno, y el problema más ahí, un ministro de Hacienda, Lindner, liberal, conocido por ser un halcón del equilibrio presupuestario, casi más radical que el equipo de Merkel, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo, como Alemania tiene problemas también, pues mientras Alemania tenga problemas, quizás toleren estas reglas esta cláusula de escape, ¿no? Porque su economía está sufriendo el impacto de la última oleada de COVID con bastante dureza y bueno, no creo que se pongan insistentes a corto plazo, pero yo creo que volveremos a las reglas de equilibrio presupuestario. No sé si el plan de Mario Draghi y de Macron por suavizar las reglas se hará realidad, no lo sé. Sospecho que dependerá mucho de lo que decida Alemania y los otros países austeros, ¿no? Los países de la Liga Hanseática, los países, ¿cómo se llaman? Hay una alianza en ciernes ahí que se llaman los países responsables. Austeros no. Los responsables, creo que se llamaban los responsables a sí mismos, ¿no? Los países responsables. Los frugales. Bueno, eso eran los que negociaron cuando se negociaba lo de los fondos Next, ¿no? Pero ahora creo que están hablando de los países responsables implícitamente, por tanto nosotros somos los países irresponsables, ¿no? Por eliminación tenemos que ser nosotros los irresponsables, ¿no? Y bueno, yo creo que estos países presionarán, ¿no? Para que se vuelva y hay una cierta campaña de histeria por la inflación también, sobre todo entre la derecha, en fin. No sabemos qué ocurrirá. Me preocupa más, de todas formas, el anuncio que hizo el Banco Central Europeo hace poco. Hablaban de que el plan de compras de la emergencia pandémica, el PEP, que bueno, pues se anunció que se compraría 1,5 billones de euros de deuda pública. De hecho, prácticamente toda la deuda pública española ha sido comprada por el Banco de España en el último año. Y bueno, pues ese programa concluye en marzo, en principio. No sé si han cambiado de posición, pero esto lo anunciaron hace unas semanas. También anunciaron que el programa APP, que es el que tiene más recorrido, iban a ir haciendo un desescalado, digamos, del programa. Y bueno, en el PEP se van a limitar a reinvertir los principales que se vayan amortizando, que vayan venciendo, reinvertirlos, pero manteniendo posiciones. Y el APP, pues, desescalar, o sea, bajando hasta que en 2023 no se hagan más compras. Eso es lo que anunciaron. Luego la realidad tiene la desagradable costumbre de imponerse. Y veremos qué pasa cuando llegue la hora de la verdad y veamos si se disparan primas de riesgo o no, a ver cómo reacciona el Banco Central Europeo. Sí. Y volviendo al tema que abordaba Eduardo de la cultura, porque ya sabéis que yo abogo por la salida del euro, pero de nada te servirá si la cultura económica sigue siendo la misma. Que Gran Bretaña está fuera del euro y tiene un gobierno neoliberal, ¿no? Que hace las mismas tonterías. Han sido los primeros en subir el tipo de interés. Sí, por ejemplo, ¿no? Que es más, bueno, es una política fiscal expansiva, ¿no? Pero en definitiva, el problema es que efectivamente les han abierto la puerta de la celda a los países PIGS, ¿no? Les han dicho, oye, que podéis salir a ejercitaros al patio de la cárcel un ratito. Que tenemos suspensión de reglas este año y el que viene, y no lo han aprovechado. Yo lo estoy viendo en los presupuestos generales del País Vasco, de Vizcaya. No han aprovechado la oportunidad para aumentar el gasto, reparar años de subinversión, porque la inversión pública estamos en niveles de la mitad de lo que se invertía antes de la crisis de 2009. O sea, no nos hemos recuperado en muchísimos sentidos. No hemos recuperado. No, los niveles de inversión están por debajo de
de lo que estaban en 2009. Estábamos en 3,5% del PIB en 2008 y ahora estamos moviéndonos entre el 1,5% y 2%. Encima los presupuestos de inversión pública no los ejecutan al 100%. Esa es otra. Y este año han dicho, estos son los presupuestos de la inversión, nos dicen, ¿no? Y nos presentan un proyecto presupuestario y yo comparo la inversión y digo, bueno, sí, ha aumentado medio punto porcentual sobre el PIB, pero seguimos muy lejos. 1,2 por debajo de los niveles normales, ¿no? Entonces ese es el problema, que el prisionero no quiere salir de la celda, tiene una especie de síndrome de Estocolmo y no se atreve a aventurarse más allá del umbral de su celda, ¿no? A ver qué hay en el patio de la cárcel. Dice, no, dejadme aquí que estoy muy bien. Entonces, es triste porque tenemos un desempleo del 13,3% oficial, U6 probablemente 25%, ¿no? Que es la tasa, U6 para que no lo conozcan, es la tasa de desempleo más amplia que mide todos aquellos que están desanimados y ya no están buscando activamente empleo. U6 también incluye aquellos que trabajan pero que les gustaría trabajar más horas, que están subempleados. En fin, la media más amplia nos habla de tasas de desempleo real del 25%, una cuarta parte de la población activa, ¿no? Y bueno, pues es dramático. Hay 1 millón y pico de hogares con todos sus miembros en paro, que esto es un dato que sale en la EPA y que a mí me pone los pelos, me causa escalofríos y me parece dramático y trágico, ¿no? Y que la prueba de que el déficit es insuficientemente alto, o sea, que no hay suficiente déficit, es precisamente el desempleo, ¿no? Esa es la prueba de que tenemos que hacer más. Y seguimos con un 50% de paro juvenil y bueno, tenemos toda esta pobreza que se va cronificando más y más y lejos de hacer alguna política pública para aliviar todo esto, pues seguimos un poquito en la senda que teníamos. Yo siempre he dicho que yo considero que los países del sur tenemos, especialmente España, cierto complejo de inferioridad y que siempre tendemos a mirar hacia Europa como una especie de seres superiores que saben lo que tienen que hacer. Además bondadosos, ¿no? Sí, bondadosísimos. Sí. Bueno, ya para concluir esta entrevista, para concluir este capítulo de Momento Lerner, Eduardo Garzón acaba de sacar un nuevo libro a la venta, así que si nos quieres contar un poquito el título, la editorial y de qué trata, ahí lo tenéis. Menos mal que lo tienes tú, porque yo no lo tengo a mano. y firmado por el autor, ¿eh? Vaya. Bueno, qué honor, Stuart. Pues sí, el libro es de la editorial Acal, el nombre es La otra economía que no te quieren contar y el subtítulo es Teoría monetaria moderna para principiantes. Claro, si uno es un poco astuto se da cuenta de que el subtítulo lo bajaron ahí porque si no, no se iban a vender muchos ejemplares, ¿no? La editorial consideró que Teoría monetaria moderna no era el nombre más atractivo para el marketing y entonces se puso en el subtítulo, pero en realidad va de una explicación lo más pedagógica y divulgativa posible desde mi punto de vista de la teoría monetaria moderna o al menos de los aspectos más básicos y esenciales porque no están todos. Pero es verdad que para un público que busca acercarse a ese mundo de la teoría monetaria moderna, que en realidad puede ser bastante complejo, pues podría al menos lograrlo con un lenguaje que pretende ser lo más sencillo posible y utilizando, pues ejemplos, símiles, incluso ilustraciones que pueden ayudar a su comprensión, ¿no? Es una puerta, ¿no? Es abrir la puerta para que luego, si a alguien le ha gustado por lo que ha visto, pues pueda profundizar, porque evidentemente con el libro no se acaba sabiendo de teoría monetaria moderna, pero sí te sirve un poco para abrir boca, ¿no? Para abrir el apetito y que la gente pueda interesarse o no. En realidad el libro es una especie de materialización escrita de lo que ya hice en mi canal de YouTube, que fue esto mismo, pero a través de vídeos que utilizaban, pues imágenes, diagramas, esquemas, que creo que tuvo y que está teniendo relativo éxito porque hay gente que no coge libros, hay gente que por el motivo que sea no se pone a leer un texto, le parece mucho más cómodo que haya alguien explicando de viva voz y también con dibujitos y con ilustraciones, pues algunas cosas, pero al mismo tiempo que ocurre eso, hay gente que le pasa lo contrario y es que no le gustan los vídeos, no le gusta que la gente se lo explique, sino que prefiere coger un libro
y leerlo y estudiarse, incluso subrayar, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, pues dije, ¿por qué no los dos formatos? Y ya está. Y eso es, al fin y al cabo, el objetivo del libro, el dar un formato de lectura de texto a aquella gente que quiere adentrarse en el mundo de la teoría monetaria moderna, ya digo, insisto, con un lenguaje lo más sencillo posible y que llegue a la cantidad de gente en mayor número posible, sin necesidad de que sean economistas ni mucho menos, y ampliar, pues eso, ¿no? Ampliar un poco el alcance al que se puede llegar así, utilizando otro tipo de forma. Y espero que vaya lo mejor posible. Pues ojalá cuanta más gente posible lo lea y más gente empiece a entender lo que es la teoría monetaria moderna, porque realmente creo que es algo que nos hace falta a nosotros como sociedad y como incluso como especie, ¿no? Porque Sí. tal y como vemos la crisis, sí, tal y como veo yo, sí, literalmente, o bien empezamos a enfocar cómo nos vamos a conducir como especie, como sociedad, en otros términos de lo que lo hemos hecho hasta ahora, o no vamos a acabar bien. Vamos a abordar el tema de la lucha contra el cambio climático desde la perspectiva TMM en algún programa y bueno, surgirá ese tema porque es fundamental. $1040 milibares. Desde hace más de un mes, un potente anticiclón bloquea la entrada de borrascas en la península ibérica. Más de 1040 milibares de presión atmosférica que han conseguido que desde el Día de Reyes, en amplias zonas de la península ibérica, no haya vuelto a llover. Es un anticiclón persistente que se ha apoderado de gran parte del territorio y nos está causando una preocupante sequía. El equivalente económico de este anticiclón es el pensamiento neoclásico. Esa escuela de pensamiento, en todas sus variantes, domina, lo ocupa todo, las cátedras, las tertulias, el periodismo económico, el Banco de España, la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal, los partidos políticos, e incluso me atrevería a decir que los sindicatos. Sí, se dan animados debates entre economistas de izquierdas y economistas de derechas, pero se discute siempre dentro del mismo paradigma que asuma un sistema monetario de patrón metálico, que propone políticas fiscales mesuradas y que, por supuesto, no cuestiona la disfuncional moneda que nos impuso el Tratado de Maastricht. El pensamiento dominante en España permite ser crítico con el euro, pero nunca jamás cuestionar su permanencia. Como mucho, plantear algunas reformas, siempre que uno no se convierta en sospechoso de leso europeísmo, que no nos oiga nadie. Sí, sufrimos más de 1040 milibares de presión neoclásica que impiden la llegada de ideas económicas borrascosas, de un pensamiento alternativo que traiga frescura, capaz de regar generosamente nuestros páramos intelectuales con nuevas formas de pensar sobre la economía y de inspirar propuestas políticas más atrevidas. Yo diría que estamos cansados del anticiclón. Queremos que se abra el país a las nuevas ideas. RedMMT está luchando para colocar la teoría monetaria moderna en el centro del tablero. Proponemos discutir sobre todo, incluso sobre los temas tabú. El anticiclón neoclásico se va a resistir, pero no va a poder hacerlo para siempre. La sequía de ideas y la falta de eficacia de sus recetas políticas debilitan el pensamiento dominante. Tarde o temprano entrarán las borrascas ideológicas en las secas mesetas castellanas. Hace un mes estrenamos el primer Momento Lerner. Este segundo programa forma parte de ese esfuerzo por entrar en el centro del tablero. Por eso, queremos pediros a que nos ayudéis a difundir este pensamiento crítico, difundiendo este vídeo, suscribiéndoos al canal de RedMMT y, sobre todo, haciéndonos preguntas y transmitiéndonos
vuestras dudas e inquietudes sobre la teoría monetaria moderna, porque vamos a hacer un vídeo en el que demos respuesta a todas ellas. Y si podéis, claro, si podéis, digamos, destinar algunos eurillos para donar a Red MMT, nos ayudaréis, por supuesto, a contar con más recursos para crear materiales de mayor calidad. No somos un think tank conservador generosamente financiado por millonarios y multinacionales. Sí. Bueno, hasta aquí Momento Lerner. Me gustaría dar las gracias a Eduardo Garzón, a Stuart Medina. Muchísimas gracias por estar aquí. Y a nuestros oyentes, espero que os haya gustado. Bueno, y a nuestros oyentes espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Momento Lerner. Y recordad, keep calm and learn MMT.